Era un genio del piano autista que se negaba a tocar. Solo pensaba en 5 notas musicales, repetidas sin cesar. ¿Una locura? No para el viejo afinador de pianos madrileño. Sabía que esas 5 notas no eran música, eran un mensaje. Creo que te sorprenderás al descubrir que contenían el peligroso secreto detrás de la muerte de los padres del niño. Por favor, vean el video completo para comprender este increíble viaje. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos siguen. En los polvorientos y silenciosos pasillos del Teatro Real de Madrid, donde el aire olía a terciopelo viejo, barniz y a la historia de 1000 óperas, vivía Arturo. No era un maestro ni un tenor famoso, pero sus manos conocían el alma de cada piano de aquel edificio con una intimidad que pocos poseían. A sus 72 años, su vida era un ritual de precisión y sonido. Era el afinador de pianos, un fantasma benévolo que se movía entre bambalinas, asegurándose de que cada martillo, cada cuerda, estuviera perfectamente calibrada para la magia de la noche. Su mundo era de octavas, de vibraciones, de armonías. Entendía el lenguaje de la tensión de una cuerda y la pureza de una nota bien tocada. Para muchos, era invisible, parte del mobiliario, una figura que se fundía con las sombras del escenario. Pero Arturo lo veía y lo oía todo. Oía la frustración de un pianista antes de un concierto y la exaltación silenciosa tras un bis que recibía una ovación de pie. Y por eso el silencio que ahora envolvía al pequeño Leo le dolía de una manera tan profunda y personal. Arturo recordaba a Elena, la madre de Leo, a la perfección. La había conocido cuando era una joven pianista llena de pasión y ambición, recién llegada de Sevilla para conquistar la capital. Él le había afinado el piano para su primera audición en el Teatro Real, y desde ese día se había convertido en su afinador de confianza. Elena tenía un ritual, una superstición que se convirtió en su sello distintivo. Antes de cada ensayo, de cada concierto, se sentaba al piano y tocaba una secuencia de 5 notas: mi, sol, la, si, re. No era una melodía, ni el comienzo de una pieza. «Es mi centro, Arturo», le había dicho una vez con una sonrisa. «Es para recordarles a mis dedos el camino a casa». Observó cómo esa secuencia de 5 notas se convertía en el aliento de Elena ante la tormenta de un Rachmaninoff o la delicadeza de un Debussy. Era su mantra, su fundamento, un patrón tan único y personal como su propia firma. Y ahora, ese recuerdo, ese pequeño fragmento de sonido, era todo lo que quedaba de ella en aquellas salas. La noticia del accidente aéreo en los Pirineos impactó el teatro como una fría onda expansiva. Elena y su esposo David, un reconocido violinista, habían fallecido. El mundo de la música clásica española estaba de luto. Se colocaron placas, se pronunciaron discursos, se dedicaron conciertos a su memoria. Pero para Arturo, la pérdida fue más tangible. Era el silencio del piano de cola en el escenario principal, que parecía haber perdido parte de su brillo sin las manos de Elena para despertarlo. Era la ausencia de la risa de David en los pasillos. El teatro, antaño un lugar de vibrante creación, ahora parecía un mausoleo. Y luego estaba el niño, Leo, el único superviviente. La prensa lo llamó el niño milagro, pero Arturo, que entendía los matices del sonido y el silencio, sabía que allí no había milagro. Solo había una fractura, una disonancia tan profunda en el alma de un niño de 10 años que el silencio era su única defensa. La primera vez que Arturo vio a Leo después de la tragedia fue 3 meses después. El niño fue llevado al teatro por su tío, Ricardo, un hombre con un traje caro y un aire de perpetua impaciencia. Ricardo hablaba en voz alta por su celular, gesticulando sobre acciones e inversiones, mientras Leo lo seguía como una pequeña sombra.
Su tío no le tomó la mano. Parecía tratar al niño más como un paquete incómodo que se veía obligado a cargar que como un sobrino necesitado de consuelo. Sentó a Leo en una silla de terciopelo en el vestíbulo y volvió a su llamada, dejando al niño solo en la inmensidad de ese espacio ornamentado. Arturo observó desde lejos, al otro lado del vestíbulo, y se le encogió el corazón. Vio la desconexión, la fría negligencia disfrazada de responsabilidad. Ricardo no vio a un niño, vio una herencia, y eso fue más trágico que cualquier ópera que se hubiera representado en ese escenario. Leo se sentó en el borde de la silla, sin tocar el suelo con los pies, calzados con sus zapatos nuevos. No miraba las lámparas de araña de cristal ni los retratos dorados de las paredes. Su mirada estaba fija en un punto de la alfombra persa, un punto que solo él podía ver. Su cuerpo estaba rígido, con los hombros encorvados, como si intentara empequeñecerse al máximo, desaparecer. Para cualquier otra persona era solo un niño tranquilo y educado. Pero Arturo, con su sensibilidad a las vibraciones, sentía la tormenta que rugía en su interior. El eco de las voces en el pasillo, la luz brillante de las lámparas de araña, el olor a polvo y perfume, todo era un asalto sensorial a una mente ya destrozada. El autismo de Leo, antaño un sello distintivo de su genio, una forma única de percibir el mundo, ahora, amplificado por el trauma, se había convertido en una prisión de silencio de la que no tenía llaves para escapar. El tío Ricardo terminó su llamada y se acercó al niño con falsa jovialidad. «Vamos, campeón, vamos a ver el escenario donde tu madre brillaba. Te gustará». Su voz sonó demasiado alta, sus palabras huecas. Intentó ponerle la mano en el hombro a Leo, pero el niño se estremeció tan violentamente que el gesto pareció un ataque. Ricardo suspiró, la impaciencia volviendo a su rostro. «Estos médicos no saben nada», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Arturo lo oyera. «Tanta terapia, tanto dinero, y sigue así. Inútil». La palabra inútil le dio un puñetazo a Arturo. Vio cómo los especialistas contratados por su tío intentaban acercarse a Leo, con sus juguetes educativos y sus preguntas suaves pero invasivas. Trataban el silencio de Leo como un defecto que había que corregir, un código que había que romper a la fuerza, sin darse cuenta de que para comunicarse con él, primero necesitaban aprender a escuchar su quietud. Arturo permaneció en su puesto de observación, en las sombras cerca de la entrada del auditorio. Vio la frustración crecer en el rostro de Ricardo, vio la mirada perdida de Leo. Y entonces notó algo. Uno de los técnicos de escena, moviendo equipo, pasó junto a un piano vertical tras bambalinas y sin querer sus dedos rozaron unas teclas. La secuencia de notas era aleatoria, disonante, pero por una fracción de segundo contuvo dos de las notas de la escala de Elena, mi y sol. Era casi nada, un sonido perdido en la inmensidad del teatro. Nadie más lo notó. Pero Leo sí. Su cabeza, hasta entonces inmóvil, giró sutilmente en dirección del sonido. Sus ojos parpadearon una, dos veces. Fue un movimiento minúsculo, un reflejo apenas perceptible. Pero Arturo, el hombre que vivía de notar las más mínimas variaciones en el sonido, lo vio. Fue como encontrar una sola nota perfectamente afinada en medio de un caos de ruido. Era una señal, una posibilidad. Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio de Malasaña, Arturo no pudo dormir. La imagen de Leo no se le iba de la cabeza, su mirada vacía, su cuerpo encorvado y, sobre todo, esa pequeña, casi imperceptible reacción al sonido del piano. Se sentía un cobarde por haberse limitado a observar. Sentía una deuda con Elena y David, una responsabilidad que iba más allá de mantener sus instrumentos en perfecto orden. Habían confiado en él, habían compartido sus pasiones, sus inquietudes. Y ahora su hijo, el legado vivo de todo ese talento, estaba a la deriva,
cuidado por un hombre que lo veía como una carga. Arturo se levantó y fue a su piano, un viejo instrumento de pared que había salvado del descarte del teatro años atrás. Sus manos, envejecidas y manchadas, encontraron el teclado en la oscuridad. No encendió la luz. En el silencio de su apartamento, con los sonidos de la noche madrileña filtrándose por la ventana, tocó las 5 notas: mi, sol, la, si, re. Las tocó suavemente, dejando que cada una resonara hasta que se desvaneciera, y mientras tocaba, recordó su conversación con Elena. No es una melodía, Arturo, le había explicado ella. Es un patrón predecible. Cuando el mundo es caótico, antes de un concierto, cuando 1000 cosas pueden salir mal, este patrón me recuerda que todavía hay orden, que mis dedos saben qué hacer. Patrón, predictibilidad, orden. Las palabras resonaron en la mente de Arturo. No era psicólogo, pero entendía los patrones y supo instintivamente que para una mente como la de Leo, abrumada por el caos del trauma, un patrón seguro y familiar podría ser la única puerta de entrada. Podría ser el único lenguaje que estaría dispuesto a escuchar. La decisión se formó en su corazón con la claridad de una nota de cristal. Tenía que intentarlo. ¿Qué tenía que perder? ¿Su trabajo? A los 72 años, el teatro era su vida, pero la vida de un niño era más importante. El tío Ricardo podía humillarlo, expulsarlo. Que así fuera. El riesgo de no hacer nada, de dejar que Leo se perdiera para siempre en ese silencio, era infinitamente mayor. Al día siguiente pondría su plan en acción, un plan simple y silencioso que no implicaría palabras, ni preguntas, ni expectativas. Solo 5 notas. Sería un intento, una ofrenda, una invitación para que el alma herida de un niño recordara el camino a casa, tal como lo habían hecho las manos de su madre. Y con esa resolución, por primera vez esa noche, Arturo sintió una especie de paz. Al día siguiente, el tío Ricardo volvió a llevar a Leo al teatro. Tenía una reunión con los administradores sobre la finca y, como de costumbre, lo llevó a rastras. Mientras Ricardo se alejaba, absorto en otra llamada importante, Arturo vio su oportunidad. Había pasado la mañana preparando el terreno, había abierto la sala de ensayos 3, una pequeña habitación poco utilizada en la parte trasera del teatro. Era un lugar olvidado, con un antiguo piano de cola cubierto de una sábana polvorienta y montones de partituras amarillentas. La iluminación era tenue, proveniente de una única ventana alta que daba a un tranquilo patio interior. Era un refugio, un lugar seguro, lejos de los imponentes pasillos y las miradas indiscretas. Abrió la puerta, dejándola entreabierta, una invitación silenciosa, y esperó en las sombras. Esperó el momento exacto en que Ricardo le diera la espalda para entrar en una sala de conferencias. Leo se quedó solo en el pasillo, una pequeña figura perdida en la grandeza del teatro. Se quedó de pie, contemplando un reflejo distorsionado de sí mismo en el suelo de mármol pulido. Este era el momento. Arturo no lo llamó. Sabía que el sonido de su nombre, viniendo de un desconocido, lo haría estremecer. En cambio, salió de las sombras, lo suficientemente lejos para ser visto. No miró directamente a Leo. Su mirada estaba fija en la puerta abierta de la sala de ensayos, y entonces hizo un simple gesto con la cabeza, un leve asentimiento hacia la sala. Era una pregunta, no una orden. Una oferta, no una exigencia. Le estaba dando a Leo el control, el poder de elegir. Leo vio movimiento con el rabillo del ojo, vio al viejo afinador, un rostro familiar pero distante. Vio la puerta entreabierta que conducía a un lugar desconocido, pero que de alguna manera parecía menos amenazante que el pasillo en el que se encontraba. Se quedó allí un largo rato, con el conflicto evidente en su quietud. El instinto le decía que no se moviera,
que permaneciera en su caparazón, pero había algo en la quietud de Arturo, la falta de expectativas en su postura, que despertó una chispa de curiosidad. Curiosidad, esa poderosa fuerza que a veces es lo único que puede vencer el miedo. Con una vacilación desgarradora, dio un paso, y luego otro. Se movió lentamente, arrastrando los pies por el suelo hacia la puerta abierta. Arturo entró primero en la habitación y se dirigió al rincón más alejado, sentándose en un viejo taburete, haciéndose lo más pequeño e inofensivo posible. No dijo ni una palabra mientras Leo entraba vacilante y se quedaba cerca de la puerta, listo para salir corriendo a la menor señal de peligro. El chico miró alrededor, absorbiendo el entorno, el olor a madera vieja, la luz tenue, el gran piano silencioso en el centro. Arturo no lo apresuró, esperó. Le dio tiempo a Leo para evaluar el espacio, para decidir que era seguro. Fue una danza de paciencia, una muestra de respeto por el tiempo y el proceso del chico. El silencio en la habitación no era vacío, era un silencio de permiso. El permiso para que Leo existiera en ese espacio sin la presión de tener que ser algo que no era. Tras casi 5 minutos de absoluto silencio, cuando estuvo seguro de que Leo no huiría, Arturo se levantó y caminó lentamente hacia el piano. No retiró la sábana que lo cubría por completo, solo dobló una esquina, dejando al descubierto el teclado polvoriento. Se sentó en el banco, con la espalda recta, y esperó un momento más. Entonces levantó la mano derecha. No miró a Leo, concentrado por completo en el piano. Con un toque delicado, casi reverente, tocó la primera nota, mi. El sonido, claro y puro, llenó la silenciosa habitación. No tocó la siguiente nota inmediatamente. Dejó que el mi flotara en el aire, su vibración se desvaneciendo lentamente hasta desaparecer por completo entre el polvo y la quietud. Era una prueba, una sola nota, formulada como una pregunta. Leo, que estaba de pie cerca de la puerta, oyó la nota. La sintió tanto como la oyó, la vibración resonando en el suelo de madera bajo sus pies. Su cuerpo, que había estado tenso como una cuerda de violín, se relajó un instante. La nota le resultaba familiar, el eco de un pasado sepultado bajo un trauma. Arturo esperó. Entonces tocó la segunda nota, sol. De nuevo, la tocó con extrema delicadeza y la dejó morir en el aire. Estaba construyendo un puente, nota a nota, sobre el abismo de silencio que lo separaba del chico. No estaba tocando una canción, estaba forjando un lenguaje de sonido y pausas, donde el espacio entre las notas era tan importante como las notas mismas. Era una conversación con un ritmo que Leo podía entender. Tras establecer las 2 primeras notas, Arturo finalmente tocó el patrón completo. Mi, sol, la, si, re. Tocó la secuencia lentamente, sin ninguna emoción artística, casi como un ejercicio mecánico. El sonido no era una interpretación, era la constatación de un hecho, un patrón reconocible e inmutable. Tras una pausa, lo volvió a tocar. Mi, sol, la, si, re. La repetición era clave. Sabía que la mente de Leo, especialmente en su estado autista y traumatizado, se aferraba a patrones, a la previsibilidad. El mundo exterior era caótico y aterrador, pero esas 5 notas, en ese orden exacto, eran seguras. Eran una constante, eran una verdad en un mundo de mentiras y dolor. Continuó tocando, a un ritmo lento y constante, y el patrón se convirtió en una especie de meditación sónica en la habitación silenciosa. Con cada repetición de la escala de 5 notas, algo dentro de Leo se rompía. El sonido era la llave que abría la cerradura de sus recuerdos congelados. No podía ver el rostro de su madre, pero podía sentir su presencia. Podía sentir el calor de su mano en su espalda mientras estaban sentados juntos al piano. Podía oler su perfume. El patrón sonoro era un hilo que lo sacaba de la oscura niebla del trauma.
La seguridad de la repetición calmó el caos en su mente. De repente, el teatro real ya no era un lugar aterrador. Era el lugar donde su madre creaba magia. Y el piano ya no era un monstruo silencioso, era su voz. Impulsado por una fuerza que no comprendía, dio un paso hacia el gran instrumento negro, y luego otro. Sus pequeños pies lo llevaron por la sala hasta detenerse justo al lado del piano. Arturo no dejó de tocar. Continuó el patrón, lento y constante, incluso mientras Leo se acercaba. No miró al chico, no sonrió, no hizo ningún movimiento que pudiera romper el hechizo. Simplemente continuó ofreciendo ese camino seguro de 5 notas. Leo permaneció junto al piano un buen rato, simplemente escuchando. Sus manos, que desde el accidente habían permanecido apretadas en pequeños puños o escondidas en los bolsillos, comenzaron a relajarse. Sus dedos se estiraron. Miró fijamente el teclado, las teclas blancas y negras que una vez habían sido una extensión de su propio cuerpo y que ahora sentía como territorio extraño y peligroso. Podía sentir el hormigueo en las yemas de los dedos, el recuerdo muscular de miles de horas de práctica. Entonces, sucedió. Durante una de las pausas de Arturo, después de que la última nota, re, se desvaneciera en el aire, Leo levantó la mano derecha. Su mano temblaba visiblemente, como una pequeña hoja en una tormenta. La extendió sobre el teclado, sus dedos flotando sobre las teclas. Arturo contuvo la respiración. Dejó de tocar. El silencio en la habitación era absoluto, cargado de una expectación casi insoportable. Leo miró sus propias manos, luego el rostro de Arturo, que permaneció tranquilo y paciente, y entonces, con un movimiento vacilante, su dedo índice bajó y presionó una tecla. No era una de las notas estándar de su madre. Era una nota diferente, una nota baja y disonante, y la presionó una y otra vez, 3 veces. Era un mensaje, el primer sonido que había creado en meses, y no era música, era código. Esas 3 notas bajas, disonantes y repetidas, eran una anomalía en el silencio de meses. Para un músico común, habría sido un ruido sin sentido, el golpeteo aleatorio de un niño. Pero Arturo no era un músico común, era un afinador. Había dedicado toda su vida a encontrar el orden en el sonido, a distinguir la vibración exacta de una cuerda, la pureza de una frecuencia, y reconocía en esos golpeteos una cualidad que no era aleatoria, era intencional. La repetición era deliberada. La elección de una nota fuera de la escala familiar era una afirmación. No era música, era una respuesta. En lugar de preguntar con palabras qué significaba, un error que cualquier otro adulto habría cometido, Arturo respondió con el mismo lenguaje. Esperó a que el sonido se apagara y entonces, con la misma solemnidad, tocó una sola nota diferente, al otro lado del teclado. Una nota aguda, como un sonoro signo de interrogación. Estaba diciendo, «Te escuché, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue?» Leo, que esperaba una reprimenda o, en el mejor de los casos, indiferencia, se quedó quieto. El anciano no lo cuestionó, no intentó corregirlo. Él respondió. Aceptó su comunicación disonante y la validó con un sonido propio. Fue un momento de profunda validación. Por primera vez desde el accidente, alguien no intentaba obligarlo a entrar en su mundo, sino que estaba dispuesto a entrar en el suyo. Envalentonado por esta respuesta inesperada, volvió a levantar la mano. Esta vez tocó 2 notas diferentes una tras otra y las repitió. No había melodía, solo una secuencia. Estaba tanteando el terreno, estableciendo las reglas de un nuevo juego, un diálogo que solo ellos 2 entendían. Miró a Arturo y por primera vez su mirada no estaba vacía. Había una pregunta en ella, una expectativa, la expectativa de ser comprendido. Arturo comprendió que estaban construyendo un idioma,
pero un idioma sin un alfabeto definido sería un caos. Necesitaba restablecer los cimientos, el terreno seguro. Con deliberada calma, detuvo el juego de notas al azar y regresó al santuario que los había unido. Tocó, una vez más, la escala de 5 notas de Elena. Mi, sol, la, si, re. El patrón resonó por la habitación, claro y familiar. No era un intento de borrar la nueva comunicación de Leo, sino de darle contexto. Era como decir: este es nuestro lugar seguro. Estas 5 notas son nuestro alfabeto. Ahora intentemos usarlas. Tocó la escala una vez y luego se quedó en silencio, la invitación flotando en el aire. Le estaba ofreciendo a Leo las herramientas que su madre le había dado, con la esperanza de que el niño pudiera usarlas para construir su propio puente desde el silencio. Leo escuchó el patrón familiar y la tensión en sus hombros se alivió. Este era un sonido seguro. Este era el sonido de su madre. Bajó la mirada a las teclas, luego a su propia mano. La invitación de Arturo era clara. Usa estas notas. Con lentitud mesurada, extendió su dedo índice. Esta vez no tocó una nota al azar. Su dedo se cernió sobre el teclado, luego bajó suavemente sobre la primera nota de la escala. Mi. La presionó una vez, un toque ligero, y luego retiró la mano. El sonido resonó, claro y puro. No era una petición, no era una respuesta a una pregunta. Era una elección. De todo el universo de sonidos disponibles en ese piano, había elegido Mi, la primera nota del patrón de su madre. Para Arturo, ese toque fue más elocuente que cualquier discurso. Significaba que la conexión era real. El cerebro de Arturo, acostumbrado a descifrar complejidades armónicas, empezó a trabajar en una nueva tonalidad. No se trataba de música, se trataba de simbolismo. La elección deliberada de Mi no podía ser casualidad. Necesitaba poner a prueba su teoría. Necesitaba comprender qué representaba cada una de esas 5 notas para el chico. Se levantó del banco del piano y caminó lentamente hacia un rincón de la habitación, donde había un espejo viejo y polvoriento. Se miró en el espejo, se señaló el pecho y luego volvió al piano. Tocó una nota al azar, un fa sostenido, que no pertenecía a la escala. Miró a Leo, que lo observaba con una intensidad inmóvil. El chico no reaccionó, solo negó con la cabeza sutilmente, un no casi imperceptible. Arturo lo entendió. Estaba en el buen camino. Las notas de la escala no eran aleatorias, eran el código. Arturo entonces intentó un nuevo enfoque. Necesitaba asociar las notas con algo concreto, algo que formara parte del mundo perdido de Leo. Se sentó de nuevo al piano y tocó la primera nota, Mi, dejándola resonar. Mientras la nota aún vibraba en el aire, se llevó las manos al corazón e hizo un gesto suave, un gesto que esperaba que representara a una madre, una figura de cariño. Miró a Leo. La reacción del niño fue instantánea y dolorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, sus labios temblaron y extendió la mano y tocó la tecla Mi con una urgencia que no había mostrado antes. La conexión se hizo, clarísima. Mi era Elena, Mi era mamá. Arturo sintió un escalofrío. Ya no estaba simplemente tocando el piano, estaba hablando con los recuerdos de un niño. Con el corazón latiéndole con fuerza, continuó. Tocó la segunda nota de la escala, Sol. La nota, más grave, sonó con una solemnidad diferente. Arturo entonces señaló una foto imaginaria a su lado, haciendo un gesto que podría representar a un hombre, a un padre. Miró a Leo, que lo observaba con el rostro aún marcado por la emoción de recordar a su madre. Leo dudó un momento y luego, lentamente, extendió la mano y tocó la tecla Sol. 2 veces. Sol era David. Sol era papá. Un alfabeto nacía en ese momento, en el polvo de esa habitación olvidada. Mi era la madre. Sol era el padre. Arturo sintió una mezcla de euforia y temor.
Lo estaba logrando, pero ¿qué descubriría cuando el vocabulario estuviera completo? Las otras 3 notas, la, si y re, seguían siendo misterios, como piezas de un rompecabezas que casi temía armar. Decidió ir a la última nota de la escala, la más aguda, re, la nota final de la secuencia de Elena. Miró a Leo y con un gesto muy suave señaló al propio niño. Estaba preguntando, «¿Esta nota es tú?» Leo miró la mano de Arturo y luego las suyas. Luego se volvió hacia el teclado y, con sorprendente firmeza, tocó la nota re 5 veces seguidas, una por cada año de su antigua vida como prodigio, tal vez. O tal vez una por cada miembro de ese ritual sonoro. Mi, mamá, sol, papá, re, Leo, 2 más para el final. A y B. ¿Qué significaban? ¿El avión? ¿El accidente? Arturo estaba a punto de tocar el la, con el corazón en la boca, cuando una voz fuerte y furiosa rompió el hechizo que tan cuidadosamente habían tejido. «¿Qué pasa?», resonó la voz del tío Ricardo por la puerta abierta de la sala de ensayos. Estaba allí de pie, con el móvil pegado a la oreja, y su rostro era una máscara de furia y desconfianza. «Te dije que no lo molestaras. ¿Qué haces con mi sobrino?». El sonido de esa voz fue como tirar una piedra a un lago en calma. La atmósfera de seguridad que Arturo había construido con tanta paciencia se hizo añicos. El mundo real, con su codicia e impaciencia, había invadido su santuario. Ricardo no vio un avance, una comunicación milagrosa. Vio a un viejo sirviente desobedeciendo sus órdenes, a un viejo entrometido metiendo mano en lo que era suyo. La reacción de Leo a la voz de su tío fue inmediata y devastadora. La pequeña llama de conexión que había encendido en sus ojos se extinguió al instante. Su cuerpo se tensó, sus hombros volvieron a encorvarse y dejó caer la mano del piano como si el teclado estuviera en llamas. Le dio la espalda al instrumento, abrazándose, y comenzó a mecerse rítmicamente para protegerse de la sobrecarga. El portal que Arturo había abierto con tanto cuidado se había cerrado de golpe. El chico ya no estaba allí. Se había refugiado en las profundidades de su prisión de silencio, y el sonido de la voz de su tío era el sonido de los barrotes al cerrarse. Arturo miró al chico y luego a Ricardo y sintió una impotencia que lo asfixiaba. «Se estaba comunicando», dijo Arturo en voz baja pero firme, levantándose para encarar a Ricardo. «Estábamos hablando, a través de las notas». Sabía que sonaba descabellado, pero era la verdad. Intentó explicarlo señalando el piano. Cada nota significa algo para él. Me estaba diciendo... Pero Ricardo lo interrumpió con una risa burlona. «¿Hablando? ¿Estás loco?». Estaba golpeando las teclas como un niño malcriado. «Eres afinador de pianos, no psicólogo. Tu trabajo es arreglar instrumentos, no hablar con niños con problemas». La crueldad en las palabras de Ricardo era aguda. No solo desestimaba el intento de Arturo, sino también la esencia misma de Leo, reduciendo a su sobrino a un mero problema. «Aléjate de él. ¿Me oyes?», continuó Ricardo, acercándose y señalando el pecho de Arturo. «Te pagan por afinar pianos. Si te vuelvo a ver cerca de mi sobrino, te garantizo que no solo perderás tu trabajo, sino que nunca volverás a trabajar en ningún teatro de esta ciudad». La amenaza era clara y brutal. A Ricardo no le preocupaba el bienestar de Leo, le preocupaba mantener el control. Que alguien, sobre todo un don nadie como Arturo, hubiera conseguido una reacción del chico, era una amenaza para su autoridad, para su papel de guardián sufrido y devoto. Quizás, en el fondo, temía lo que Leo pudiera decir si encontraba la manera de comunicarse. Sin decir una palabra más, Ricardo se giró y caminó hacia Leo. Agarró el brazo del chico con una fuerza innecesaria. «Vamos, Leo, basta de juegos». El roce fue brusco, impaciente, deshaciendo en un segundo toda la confianza que Arturo había construido durante casi una hora. Leo no se resistió. Se dejó arrastrar fuera de la habitación, con el cuerpo inerte.
la mirada vacía de nuevo. Pero al cruzar la puerta, miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de Arturo por una fracción de segundo, y en esa mirada Arturo lo vio todo: el miedo, la súplica y una chispa de esperanza que se negaba a morir. Era un mensaje silencioso que decía: no te rindas conmigo. Arturo se quedó solo en la polvorienta sala de ensayos. El silencio que regresó ya no era apacible, era un silencio de derrota. Contempló el piano de cola, las teclas que momentos antes habían sido el conducto al alma de un niño. Se sentía exhausto, como si hubiera corrido una maratón. La euforia del descubrimiento había sido reemplazada por una profunda tristeza y una rabia impotente. Había estado tan cerca. Tenía la llave, lo sabía, pero la cerradura ahora estaba custodiada por un dragón con un traje caro y un corazón de piedra. Esta confrontación no solo había interrumpido una conversación, había revelado la verdadera naturaleza de Ricardo. El miedo en sus ojos, su reacción violenta. ¿Por qué estaba tan desesperado por mantener a Leo callado? Esa noche, la determinación de Arturo se endureció. El dolor dio paso a una fría resolución. Si no podía contactar a Leo abiertamente, lo haría en secreto. El miedo de Ricardo no era solo por el control, era por lo que Leo pudiera revelar: el accidente. Las notas perdidas, A y B, eran las últimas piezas del rompecabezas. Arturo ahora luchaba no solo por el alma de un niño, sino quizás también por la verdad sobre la muerte de sus padres. Necesitaba un nuevo plan, uno que burlara al dragón, y por primera vez en su vida como hombre solitario y reservado, se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba un aliado dentro del teatro, alguien que también amara a Elena y David, alguien que viera a Leo como algo más que una herencia. Pensó en Sofía, la regidora, una mujer de carácter fuerte que llevaba en el teatro real casi tanto tiempo como él. Sofía era una leal férrea a quienes respetaba y tenía poca paciencia con empresarios como Ricardo, que veían el teatro como nada más que una inversión o un lugar para ser visto. Adoraba a Elena, veía en ella el verdadero espíritu del arte. Arturo sabía que si alguien podía comprender la urgencia y la extrañeza de su descubrimiento, esa era ella. Pero acercarse a ella era un riesgo. Involucrarla significaría ponerla en una confrontación directa con Ricardo, un destacado mecenas del teatro. Le estaría pidiendo que arriesgara su propio pellejo por la intuición de un viejo afinador de pianos. Al día siguiente, la buscó. La encontró entre bastidores, supervisando el montaje de un nuevo decorado. Le pidió un momento de su tiempo y la llevó al café del personal, un lugar ruidoso y animado que contrastaba con el silencio de su misión. En voz baja y urgente, le contó todo. Sobre la escala de 5 notas de Elena, sobre la reacción de Leo, sobre el código que empezaban a construir, sobre la violenta interrupción de Ricardo y la amenaza que había lanzado. Habló sin parar, la desesperación daba elocuencia a sus palabras. Necesitaba que ella le creyera, que viera lo que él veía. Sofía lo escuchó todo con los brazos cruzados, el rostro impasible. Arturo terminó de hablar, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando el escepticismo, que descartaran su historia como los delirios de un anciano. Guardó silencio un largo rato, removiendo el azúcar de su café. Mi, sol, la, si, re, dijo finalmente con la voz ronca. Elena lo llamaba la escalera de la calma. Una vez me dijo que era lo único que la calmaba antes de subir al escenario. Arturo abrió mucho los ojos. Sofía recordaba, lo sabía. No solo estaba escuchando una historia, estaba conectando los puntos con sus propios recuerdos. Ese hombre, Ricardo, continuó, con evidente desprecio en la voz. Nunca le cayó bien Elena. Pensaba que era una distracción para la carrera de David. ¿Qué necesitas de mí, Arturo?, preguntó Sofía.
Y con esa pregunta, Arturo supo que tenía a su aliado. Le explicó su plan. Necesitaba tiempo a solas con Leo, sin que Ricardo lo supiera. Sofía, como regidora, tenía acceso a todas las salas y horarios. Podía crear una oportunidad, podía inventar una actividad técnica o una prueba de sonido en un rincón apartado del teatro y pedirle a Ricardo que llevara a Leo allí mientras ella lo distraía con algún asunto administrativo o un problema de escenografía inventado. Era arriesgado. Si Ricardo se enteraba, ambos estarían en problemas. Pero Sofía sonrió, una sonrisa dura, la de alguien que no le teme a una buena pelea. Déjamelo a mí, mi viejo amigo. Démosle a este chico la oportunidad de tocar su música. La trampa estaba preparada. Al día siguiente, Sofía, en una actuación digna del escenario principal, interceptó a Ricardo en el pasillo, quejándose de un problema urgente con la iluminación del escenario que requería la atención de un cliente. Lo condujo en dirección contraria, mientras una joven asistente, bajo sus instrucciones, llevaba a Leo a la sala de música infantil a esperar. La sala era, de hecho, la misma polvorienta sala de ensayo de antes. Arturo ya estaba allí, sentado en su rincón, con el piano abierto. Cuando Leo entró, sus ojos se encontraron de inmediato con los del viejo afinador. Esta vez no hubo miedo, hubo reconocimiento y hubo una pregunta silenciosa. Arturo no perdió tiempo. Se sentó al piano y tocó las 5 notas: mi, sol, la, si, re. La invitación estaba hecha. Esta vez no solo había esperanza en el aire, había un propósito, una misión para descubrir qué significaban las 2 notas faltantes y qué terrible secreto podrían revelar. De vuelta en la seguridad de aquella habitación polvorienta, Leo no dudó. El miedo que lo había paralizado en presencia de su tío se había disipado, reemplazado por una silenciosa urgencia. Se acercó al piano, no como un niño se acerca a un juguete, sino como un mensajero se acerca a su único medio de comunicación. Miró a Arturo, y sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de propósito. Primero, extendió la mano y tocó la nota mi, una vez, clara y deliberadamente, un homenaje a su madre. Luego tocó la nota sol, con la misma claridad, un guiño a su padre. Y finalmente, la nota re, un reconocimiento de sí mismo en esa ecuación. Estaba restableciendo su alfabeto, confirmando que la línea de comunicación seguía abierta, que el lenguaje que habían creado juntos aún existía. Le estaba diciendo a Arturo en su propio idioma: estoy listo, por favor, sigue escuchándome. El corazón de Arturo latía con una mezcla de triunfo y aprensión. Tenía el vocabulario básico, ahora tenía que descubrir las piezas que faltaban del rompecabezas. Con una calma que no sentía, tocó la 4ª nota de la escala de Elena. La nota, suspendida e interrogante, quedó suspendida en el aire. ¿Qué representaba? Arturo pensó en el evento que los había unido a todos, la tragedia que había causado todo este silencio. Levantó las manos y las movió lentamente por el aire, imitando el vuelo de un avión. Miró a Leo, que observaba cada movimiento. La reacción del chico fue inmediata. Se arrojó sobre el teclado y comenzó a tocar la nota la una y otra vez, no suavemente, sino con una energía frenética y agitada, como el zumbido de un motor, como el sonido de algo moviéndose demasiado rápido. El mensaje era inconfundible. La A era el avión. Solo quedaba una nota, la más enigmática de todas. Sí, la nota que se encontraba entre el avión y el propio Leo en la escala de su madre. Arturo sintió un escalofrío. Esta era la pieza central, lo sabía. Con un dedo tembloroso, tocó la nota si. El sonido era casi agudo, tenso. La dejó resonar, un sonoro signo de interrogación suspendido en el silencio de la habitación. Miró a Leo. El chico, que hasta entonces había estado respondiendo con sorprendente claridad, ahora retrocedió. Su mano, que había estado en el teclado,
se crispó. Se la llevó al pecho como si le doliera. Su cuerpo comenzó a mecerse suavemente, adelante y atrás. Esta nota era diferente. Esta nota era peligrosa. Esta nota era la guardiana del trauma. Arturo esperó. No volvió a tocar la nota. No quería pulsarla. Vio la lucha en los ojos de Leo, el silencioso debate entre el deseo de contar y el terror de recordar. Tras un largo minuto, Leo respiró hondo y extendió su mano temblorosa hacia el piano. No tocó la tecla de si con suavidad, la golpeó. Usó el puño, creando un sonido horrible, una cacofonía de cuerdas vibrando en protesta. Era un sonido de violencia, de rabia, de algo terriblemente malo. Golpeó la tecla de si una y otra vez. El horrible sonido llenó la habitación. Arturo, actuando por instinto, se levantó y señaló discretamente por el pasillo, en dirección a donde había desaparecido el tío Ricardo. En el instante en que hizo el gesto, Leo dejó de golpear el piano. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos fijos en Arturo. El silencio que siguió fue más revelador que el ruido. El alfabeto estaba completo. Mi, la madre; sol, el padre; la, el avión; re, el propio Leo. Y sí, la nota de violencia, la nota del puño cerrado, era el tío Ricardo. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era solo cuestión de un tío negligente y codicioso. El código de Leo, el lenguaje que habían creado, contaba una historia mucho más oscura. La presencia de Ricardo en la ecuación estaba vinculada a la violencia y al avión. Arturo miró al niño, que ahora temblaba, exhausto por el esfuerzo de haber revelado tanto, y supo que su misión había cambiado. Ya no intentaba solo curar a un niño, intentaba resolver un crimen. Con manos temblorosas, Arturo volvió al piano. Ahora que tenía las palabras, necesitaba formar las oraciones. Necesitaba hacer las preguntas correctas en su idioma. Miró a Leo, quien lo observaba absorto, y comenzó a contar la historia en una canción pidiendo confirmación. Tocó la secuencia. Mi, sol, re. Mamá, papá, Leo. Hizo una pausa y luego tocó la nota la. ¿En el avión? Leo asintió lentamente, el movimiento casi imperceptible. La primera oración estaba formada. La escena estaba preparada. Una familia en un avión, en el cielo, antes de la tormenta. Arturo sintió como si estuviera desactivando una bomba, hilo a hilo. Arturo respiró hondo y tocó la siguiente secuencia, la más difícil, la más peligrosa. Tocó la nota sí, Ricardo, y esperó. La reacción de Leo fue visceral. No tocó ni una sola nota. En cambio, se dirigió a las teclas más graves del piano, en el extremo izquierdo, y con ambas manos presionó una serie de notas graves y disonantes, creando un acorde profundo y siniestro, como el sonido de un trueno lejano o un motor que empieza a fallar. Repitió ese acorde grave una y otra vez, cada vez con más fuerza. Arturo lo entendió. Ricardo no estaba en el avión, pero su presencia, su nombre, se asociaba con el sonido del desastre inminente. La historia comenzó a desenvolverse, una tragedia contada en fragmentos de sonido. Arturo hizo las preguntas y Leo respondió con su paleta limitada, pero terriblemente elocuente. Arturo tocó sí, Ricardo, y Leo respondió con el acorde de bajo. Arturo tocó la, el avión, y Leo respondió con una secuencia rápida y caótica de notas aleatorias, como el sonido de metal rompiéndose, de pánico. Arturo tocó mi, madre, y sol, padre, y Leo respondió con un silencio largo y profundo, un silencio más doloroso que cualquier sonido. Y entonces llegó la secuencia final, la que le daría sentido a todo. Arturo, con el corazón en la garganta, intentó la última pregunta. Necesitaba saber el cómo. Tocó la nota sí, Ricardo, y luego miró alrededor de la habitación, buscando un objeto. Tomó una de sus herramientas de afinación, una llave de metal,
y la golpeó suavemente contra la madera del piano. Un sonido metálico, de trabajo, de herramienta. Miró a Leo, quien había comprendido el gesto. La respuesta de Leo fue la más clara y aterradora de todas. Tocó la nota sí, Ricardo. Luego tocó una serie de notas agudas y rápidas, como el sonido de tornillos al girar. Y luego tocó la nota la, el avión. Y finalmente, el acorde grave y terrible del desastre. El mensaje era imposible de ignorar. Ricardo, herramientas, avión, desastre. Arturo se apartó del piano como si hubiera recibido un shock. Se apoyó en la pared, con las piernas débiles. Todo estaba allí. La historia completa, contada por un niño mudo. Una historia de sabotaje, de asesinato. Miró a Leo, que ahora estaba callado, exhausto, como si se hubiera quitado un peso insoportable de encima. El chico había confiado en él, le había revelado su terrible verdad, y ahora el peso de esa verdad recaía sobre los hombros de Arturo. No era policía ni abogado, solo era un viejo afinador de pianos, pero en ese momento era la única persona en el mundo que sabía lo que realmente había sucedido en ese avión, y sabía que no podía cargar con ese secreto solo. En cuanto Sofía logró librarse de Ricardo, inventando la excusa de que necesitaba firmar documentos urgentes, corrió a la sala de ensayos. Encontró a Arturo pálido como un fantasma y a Leo acurrucado en un rincón, exhausto. Sin decir palabra, Arturo se sentó al piano y le tocó la historia que acababa de escuchar. B. Notas agudas y rápidas. A. El acorde grave. Sofía, que conocía el lenguaje del teatro y el drama, lo entendió al instante. No cuestionó, no dudó. La expresión en el rostro de Arturo y el estado de agotamiento de Leo eran prueba suficiente. «Dios mío, Arturo», susurró, «sabotaje, ha saboteado a su propio hermano». «No tenemos pruebas, Sofía. Solo la palabra de un niño traumatizado, dicha de una forma que nadie en el mundo creería», dijo Arturo con la voz ronca por la desesperación. «Ricardo nos destruiría. Diría que estábamos locos, que estábamos manipulando al chico». Pero Sofía era una mujer de acción, no de quejas. Su mente práctica ya estaba funcionando. «Puede que no tengamos pruebas de lo que pasó en el avión», dijo, con la mirada endurecida. «Pero su miedo a que el chico se comunicara es nuestra prueba de que tiene algo que ocultar. Y eso es suficiente para empezar». Sacó su teléfono. «Haré algunas llamadas. Conozco gente que le debe favores al teatro. Gente que puede revisar los registros de mantenimiento de ese avión privado sin levantar sospechas». En los días siguientes, el Teatro Real se convirtió en el centro de una operación secreta. Mientras Ricardo creía haber silenciado al viejo afinador, Sofía y Arturo trabajaban en la sombra. Sofía, valiéndose de su red de contactos, accedió a los registros de vuelo y mantenimiento del avión. Y los encontró. Un mantenimiento no programado realizado por una empresa desconocida autorizada por Ricardo 2 días antes del vuelo. Una pieza crucial del motor fue sustituida por una de inferior calidad. Mientras tanto, Arturo continuó sus sesiones secretas con Leo. Con la ayuda de Sofía, idearon un sistema. Con una grabadora, Arturo grabó las respuestas de Leo en el piano. Estaban construyendo su caso, nota por nota. El enfrentamiento final no tuvo lugar en un juzgado, sino en el gran vestíbulo del Teatro Real. Arturo y Sofía habían quedado con Ricardo con el pretexto de hablar de una nueva donación. Cuando llegó, arrogante y seguro de sí mismo, no estaban solos. Los acompañaban 2 detectives de la Policía Nacional, hombres de rostro serio a quienes los trajes caros no les impresionaban. «¿De qué se trata esto?», preguntó Ricardo, con la sonrisa desapareciendo de su rostro. Arturo no dijo nada. Simplemente sacó una pequeña grabadora del bolsillo y pulsó el play. Y el sonido que llenó el silencioso vestíbulo del teatro no fue una voz, sino un piano. B. Notas agudas y rápidas. A. El acorde de bajo.
Ricardo palideció. Reconoció el patrón, la historia, aunque no entendiera el código. Vio la mirada acusadora en los ojos de Arturo. «Esto es ridículo. Solo es un niño golpeando un piano», balbuceó. Pero su negación fue débil, su pánico evidente. Fue entonces cuando uno de los detectives se adelantó con una carpeta en la mano. «Señor Ricardo Mendoza», dijo con voz tranquila y oficial, «tenemos un informe de un mecánico que confesó haber recibido dinero para sabotear el motor del avión de su hermano David. Y tenemos registros bancarios que muestran una gran transferencia de dinero de una de sus empresas a la cuenta de ese mecánico al día siguiente del trabajo». El castillo de naipes de Ricardo se derrumbó. La avaricia, la crueldad, todo salió a la luz, revelado no por un testigo presencial, sino por 5 notas musicales y el coraje de un viejo afinador. La detención de Ricardo fue noticia en toda España. El magnate avaricioso había asesinado a su propio hermano y cuñada por una herencia. La historia del niño milagro adquirió una nueva y trágica dimensión, y en medio de la tormenta mediática, Leo estaba a salvo, lejos de todo. Se había hecho justicia para los hombres, pero la sanación de su alma apenas comenzaba. Con Ricardo fuera de escena, la custodia de Leo fue transferida temporalmente a una institución mientras el sistema decidía su futuro. Pero Arturo y Sofía no lo dejaron solo. Todos los días lo visitaban, y todos los días llevaban un pequeño teclado electrónico a su habitación. La transformación de Leo no fue inmediata ni milagrosa, fue lenta, como el florecimiento de una flor tras un largo invierno. El peso del secreto que había estado cargando se había aliviado, y con él una parte de su mente se liberó. Empezó a usar el teclado no para contar la historia del accidente, sino para explorar. Tocaba las 5 notas de su madre, el patrón seguro, pero luego, con vacilación, añadía una 6ª nota. Y luego una 7ª. Estaba creando una nueva melodía, su propia melodía. Estaba empezando a transformar el lenguaje del trauma en el lenguaje del arte. Aún no podía hablar, pero su música empezaba a contar una nueva historia, una de esperanza. Arturo se convirtió en una figura constante en la vida de Leo. No era un terapeuta ni un tutor, era un amigo, un oyente. Se sentaba junto a Leo durante horas, sin decir nada, simplemente escuchando las melodías vacilantes que el niño creaba. Había sido el afinador de pianos de Elena y ahora, en cierto modo, se estaba convirtiendo en el afinador del alma de su hijo, ayudándolo a encontrar la armonía adecuada, a calibrar sus emociones, a transformar la disonancia del dolor en la consonancia de la paz. Ya no era un hombre invisible tras bambalinas, era el guardián de un genio, el hombre que había aprendido a escuchar el silencio y a encontrar la verdad en él. 6 meses después, el escenario del Teatro Real estaba oscuro y vacío. No había público ni orquesta, solo había un piano de cola en el centro del escenario, iluminado por un único haz de luz. Sentado al piano estaba Leo. Ya no parecía un niño perdido. Tenía la espalda recta, sus dedos se movían sobre las teclas con una confianza renovada. En la oscuridad del público, sentados solos, estaban Arturo y Sofía. Leo los miró y por primera vez desde el accidente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Y entonces empezó a tocar. Empezó con las 5 notas de su madre: mi, sol, la, si, re. Pero no se detuvo ahí. Las usó como punto de partida para una nueva composición. Una pieza que era a la vez melancólica y llena de esperanza. La música que llenó el teatro vacío esa noche no hablaba de dolor ni de pérdida, hablaba de resiliencia. Era la historia de un alma que había viajado al lugar más oscuro y había encontrado el camino de regreso, guiada por el sonido de 5 notas y la paciencia de un viejo amigo. Arturo escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría.
El niño no necesitaba palabras. Su música lo decía todo. Decía que estaba curado. Decía que estaba en casa. La verdadera magia del teatro, comprendió Arturo, no residía en las grandes representaciones bajo las luces deslumbrantes, sino en los momentos tranquilos de conexión humana que ocurrían en las sombras, donde un viejo afinador podía, con 5 simples notas, devolver la música al mundo de un niño. Era solo un viejo afinador de pianos, hasta que resolvió el secreto de un crimen usando solo 5 notas musicales de un niño mudo. Suena imposible, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en aquellas polvorientas salas de ensayo del Teatro Real, lejos del resplandor del escenario, cambió para siempre la vida de un niño genio atrapado en el silencio, de un artesano del que nadie se percató, y expuso la verdad sobre las trágicas muertes de 2 grandes artistas. Esta historia nos muestra que las verdades más importantes no siempre se expresan con palabras. ¿Qué te pareció este viaje? Deja tu opinión en los comentarios, dinos desde dónde nos ves y, por supuesto, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte nuestras próximas historias.